contemplamos el árbol, disfrutamos su sombra, comemos sus frutos, apreciamos la belleza de ese árbol, pero ¿qué hay detrás de ese árbol? No nada más simples extensiones subterráneas. Muchas veces para que ese árbol crezca frondoso, fuerte, depende de sus raíces. Y esas raíces se van tejiendo de manera interna, cada vez más profundas y cada vez más extensas para soportar precisamente ese grandioso árbol que eres. En el liderazgo las raíces son muy importantes porque la hemos venido formando desde niños, desde que nacemos, desde nuestra adolescencia, nuestra adultez, nuestra experiencia en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en la convivencia familiar como en el desarrollo académico, como en la actividad deportiva, si la hacemos, o en las artes, o en las relaciones humanas con diferentes personas, con diferentes actividades. Y en ese andar, obviamente, pues tenemos altibajos que nos forman, que nos fortalecen y que esto nos hace fuerte. Y esto significa que esa fortaleza es porque el árbol está germinando y las raíces están creciendo, se están extendiendo. Y aunque a veces no las vemos el tamaño de nuestras raíces, son más grandes de lo que manifestamos. Y a veces podemos podar el árbol, pero no nuestras raíces. Nuestras raíces ahí están. Nuestras raíces es nuestra experiencia que nos da pues seguridad para poder crecer. Y bueno, antes de las raíces, para que exista ese árbol, para que pueda crecer esa raíz, todo inicia desde un punto, o sea, ese punto que es depositado en la tierra para crecer en dos direcciones, la externa y la interna. El árbol nace de una semilla, la raíz también. Entonces es importante que como liderazgo, la importancia de nuestras raíces y también la importancia de nuestros frutos, de nuestra apariencia, de nuestra fortaleza y de lo frondoso de este árbol. Es importante que reconozcamos la importancia de las semillas que necesitamos para ese crecimiento. Vamos a cultivar para podernos desarrollar. ¿Por qué las vamos a cultivar? Porque es indudable que, como dice el refrán sacada del Nuevo Testamento, cosechamos lo que sembramos. Si uno planta una semilla de maíz, vamos a obtener maíz. Con ese maíz podemos disfrutar un elote cocido, un tamal de elote, palomitas de maíz, un atole. Debimos primero haber plantado una semilla de maíz. Si plantamos una semilla de melón, pues vamos a obtener melones. En lo que respecta a nosotros, en lo que respecta al ser humano, si plantamos semillas de grandes ideas, tendremos un gran líder. Para transitar por el camino del crecimiento y el liderazgo personal es necesario plantar ideas correctas. Es imposible pensar en grandes si no se tienen grandes ideas y proyectos que conquistar. Eso es lo que debemos empezar a cultivar. ¿Pero qué son las semillas del liderazgo? Son las actitudes con las que vivimos siempre, de forma cotidiana, ordinaria, el día a día. Semillas que se han ido gestando desde que nacemos y se han ido tejiendo, aunque no las vemos, en la hora que germina empieza la raíz y aunque se ve muchas veces más la planta que la semilla, se va tejiendo. Como telarañas, con los años se tornan en grandes cables de acero y van moldeando nuestro modo de pensar. Esto es muy, muy interesante. Y aunque en el camino hay barreras que no vemos, eso me hace recordar de la barracuda. La barracuda es como un pez que tiene características muy semejantes a la agresividad del tiburón. Y lo encerraron a esa barracuda en un estanque de acrílico y simplemente lo separaron con otro acrílico en el centro y pusieron a la barracuda en un lado del estanque y en el otro lado pusieron a varios peces. Ya se imaginarán cuando la barracuda los observó, los miró y se lanzó hacia ellos, pero se enfrentó con una barrera y se golpeó. Y otra vez.
Cada vez que lo intentaba se lastimaba porque tenía hambre y quería comerse esos riquísimos peces que veía la barracuda. Y se lastimó de tanto que insistió. Después de lastimarse tanto, se dio por vencida. Y entonces los científicos decidieron quitar esa división de acrílico y para su sorpresa, los peces empezaron a nadar alrededor de la barracuda, pero esta nunca hizo más nada por comerlo y murió de hambre. La barracuda aprendió que no podía, que era imposible y segura de que la división aún existía, aunque los peces andaban a su alrededor. Muchos seres humanos también hemos sido programados y condicionados para perder. Y debido a las experiencias anteriores, se impone cada día esa barrera imaginaria y limita pues nuestras capacidades y ya no avanzar. Eso sucede en muchos, por no decir en todos. De no conseguirlo, por más que lo intentemos, bueno, hace que aparezca esa limitación mental de decepción, de miedo, de negación, de abandono, de falta de compromiso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es educar nuestra mente para el logro de nuestros objetivos, o terminaremos como la barracuda, que aprendió de experiencias reales, ya no son imaginarios, ese miedo, esa negación, esa desmotivación, no por la experiencia que estás teniendo, sino por tantos intentos que tuviste seguramente en el pasado. Entonces debemos de construir en nuestra mente paradigmas de éxito que nos guíen por el camino del liderazgo personal. Eso es lo que tenemos que hacer, el liderazgo personal y la realización. Siempre que uno menciona la palabra éxito, la relacionamos con muchos bienes materiales. En realidad el éxito es un equilibrio en varias órdenes de la vida que nos ocasiona felicidad y bienestar económico y material. No es lo que posees lo que te hace exitoso, sino lo que haces con lo que posees, con lo que tienes. Posees un árbol que germine, un árbol con profundas raíces, que todo nace desde una semilla, que la semilla es el centro de todo crecimiento, que la semilla es la sabiduría interna que necesitamos desarrollar a través de cultivarla día a día, para que su crecimiento no tenga límite en lo exterior y en lo interior, para que crezca ese árbol alto, frondoso y lleno de frutos, pero que también crezca de manera interna, hacia esas raíces profundas que le van a dar fortaleza a ese árbol que se va a encontrar con la adversidad del tiempo, con la adversidad del viento.